Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de mi propia mente, donde las sombras del pasado cobran vida y las historias de terror se entrelazan con la realidad. Hoy les traigo una historia que nos transporta a una época de oscuridad y secretos ocultos, cuando la fe era la capa que cubría los más oscuros deseos y las tragedias que nadie se atrevía a contar. Esta es la tercera historia del día. Prepárense para adentrarse en los pasadizos secretos de la iglesia más grande de Quito, donde una joven monja que buscaba la paz terminó atrapada en una pesadilla sin fin. Una historia de amor prohibido, secretos que nunca debieron ser revelados y un destino sellado en la oscuridad de los túneles subterráneos de la ciudad. Era el año 1930. Quito entonces era una ciudad marcada por la devoción y el fervor religioso. Las iglesias dominaban el paisaje urbano y los habitantes veneraban a los santos y a la Virgen con una devoción casi ciega. La fe era todo para ellos. La vida y la muerte se daban en manos de Dios y las reglas de la iglesia eran inquebrantables. Isabela, una joven de 18 años, había perdido a su familia a una edad temprana. La tragedia que marcó su vida la había dejado sin raíces, sin un hogar al que regresar. Fue entonces cuando, buscando consuelo en su dolor, decidió ingresar a una de las iglesias más conocidas de Quito, el convento de las monjas de la Orden de la Visitación. Sus ojos brillaban con esperanza cuando juró entregar su vida al servicio de Dios, creyendo que en la fe encontraría la paz que tanto deseaba. En la iglesia, Isabela encontró la disciplina y la calma que buscaba, pero también descubrió el oscuro secreto que se escondía tras las paredes de piedra y madera. Allí conoció al obispo de la iglesia, un hombre de carisma y poder, quien pronto empezó a fijarse en ella. Al principio sus miradas eran inocentes, cargadas de respeto mutuo, pero la atracción entre ellos creció y en el silencio de la iglesia se dio lugar un amor prohibido, oculto bajo los hábitos y las oraciones. Una noche, después de una misa especial, Isabela se encontró sola con el obispo en su despacho. Fue en ese momento cuando la relación que habían mantenido en secreto dio paso a algo más. No pasó mucho tiempo hasta que Isabela se dio cuenta de que estaba embarazada. La joven monja, sumida en el miedo y el arrepentimiento, no sabía qué hacer. El obispo, al enterarse, comprendió que su poder, su imagen y su reputación se verían arruinadas si se descubrían sus pecados. Fue entonces cuando tomó la decisión de ocultar el embarazo a toda costa. La iglesia, que siempre se había presentado como un refugio de pureza y virtud, ahora se convertía en la prisión de Isabela. Durante los primeros meses, la joven monja se aferró a la esperanza de que todo se solucionaría. Pero las semanas pasaron y la verdad fue imposible de ocultar por mucho más tiempo. El obispo, al verse presionado por la situación, decidió llevarla a las mazmorras secretas de la iglesia, donde ninguna alma curiosa pudiera escuchar sus gritos. En las profundidades de la iglesia más grande de Quito se encontraba una red de túneles subterráneos, oscuros y olvidados, que conectaban todas las iglesias principales de la ciudad. Estos pasajes eran conocidos solo por unos pocos, y nadie en la ciudad sabía a dónde conducían. A través de estos túneles, el obispo y sus cómplices llevaron a Isabela, que ya no sabía en quién confiar, mientras el miedo y la desesperación se apoderaban de su corazón. Fue en uno de esos túneles donde la llevaron, un pasaje sombrío que parecía absorber toda la luz, dejándola en completa oscuridad. Allí, en un pequeño salón, la esperaba una partera de rostro severo. Sin una palabra, la mujer la obligó a tomar una extraña poción que la dejó inconsciente. Isabela, aún con la sensación de estar atrapada en una pesadilla, perdió el conocimiento. Al despertar, lo único que pudo ver fue la tela ensangrentada que la partera sostenía en sus manos. Uno de los hombres vestidos de negro se la llevó rápidamente por uno de los túneles, dejando a Isabela sola, temblando y confundida. Con horror ella se dio cuenta de lo que había sucedido. Su bebé había sido arrancado de su vientre y su vida había sido despojada de toda esperanza. Sin decir palabra alguna, los hombres de negro llevaron la tela ensangrentada y la arrojaron al río Machángara, buscando borrar todo rastro de la tragedia que se había llevado a cabo en las sombras. Mientras ellos regresaban a las oscuras profundidades de la iglesia, Isabela fue llevada a un lugar aún más oscuro y aislado, un asilo psiquiátrico donde nadie la conocería, donde nadie preguntaría por ella. Durante los siguientes meses, la joven monja fue mantenida oculta, apartada de la vista del mundo.
Su cuerpo y su mente se fueron desmoronando lentamente, como si la vida misma la hubiera abandonado. Y a los 25 años, Isabela murió, víctima de una enfermedad que no fue tratada, en el olvido, en las paredes frías de aquel asilo. La iglesia de Aguirre protegió su secreto, borrando todo rastro de la joven que una vez había querido servir a Dios. Su nombre nunca apareció en los registros, ni su historia en las memorias de la ciudad. La joven monja desapareció, y aunque los túneles subterráneos seguían ocultos bajo las iglesias de Quito, su tragedia quedó sellada en las sombras, un eco perdido que ni el viento ni la historia pudieron borrar. Hoy, cuando el viento sopla sobre los puentes de la ciudad, algunos aseguran que en las noches más oscuras se puede escuchar el susurro de una joven monja atrapada entre las sombras, pidiendo ser liberada del olvido y del sufrimiento que vivió en los túneles de Quito, dentro de mi propia mente, donde el terror cobra vida.